A continuación, vamos con la charla del doctor Miguel Pasquel. Al finalizar todas las ponencias, procederemos a la ronda de preguntas. A continuación, me gustaría presentar al doctor Miguel Ángel Pasquel Andrade, quien es médico endocrinólogo especializado en diabetes y metabolismo en Suiza. También realizó su Fellow de Bioquímica Metabólica en Suiza, con diplomado en epidemiología de enfermedades crónicas, realizado en la Organización Mundial de la Salud, sede de Cambridge, estudios superiores de comunicación social realizados en la Universidad Andina, es ex profesor de pre- y posgrado de bioquímica, metabolismo, nutrición, diabetes y director del Instituto Integral Vida. Bienvenido, doctor Pasquel. Por favor, encendamos cámaras y micrófonos para dar inicio a su ponencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a William por la invitación cordial a participar en este evento y me sumo al homenaje póstumo de nuestra querida compañera y amiga Peggy Freire, a cual extrañamos mucho. En el tema de hoy se me había invitado a compartir una revisión sobre las recomendaciones de guía en el tratamiento de los lípidos. Entonces, lo que intento hacer ahora es una revisión histórica de qué es lo que ha pasado con el asunto de los lípidos. Si ustedes ven en el 88, el ATP1 ya pone al LDL como un factor de causalidad y de asociación con la enfermedad aterosclerótica. El ATP2 empieza a hablar ya de las determinaciones de riesgo que acabamos de compartir en la charla anterior. El ATP3 es uno de los que da un gran salto, en el cual ya pone los puntos de corte sobre los niveles de LDL. Ven que el ATP3 del update del 2004 ya plantea la iniciación de terapias en gente de muy alto riesgo, y en el 13 las guías ya plantean el uso de moderada intensidad de estatinas para grupos especiales. ¿Qué grupos especiales eran estos? Estos grupos especiales eran en el 2013 un grupo que era relacionado con el primero, que sería, ¿no es cierto?, personas que tienen enfermedad cardiovascular aterosclerótica presente. El segundo grupo era gente que tiene LDL más de 190, que hablaríamos de una etiología más de tipo genética. Tercer grupo que se beneficiaría de estatinas, se planteaba, eran todos los diabéticos sobre los 40 años de edad. Y el cuarto grupo, los adultos que tengan riesgo. Como vimos en el tema anterior, esta calculadora que se utilizó tanto para el manejo de la hipertensión o de los riesgos cardiovasculares generales, lo utilizó igual en el 2013 para determinar el riesgo en relación a la utilización, sí o no, de farmacoterapia inmediata. Y vemos que en esta guía una cosa interesante es que se utiliza el colesterol total, el HDL, la presión sistólica, como puntos de ingreso al riesgo cuando las metas de tratamiento son LDL. Y eso es interesante porque ninguno de los marcadores de riesgo, los calculadores de riesgo, utilizan LDL. Entonces, ¿qué se encontró? Se encontró que quienes se beneficiaban de estos grupos eran el grupo, ¿no es cierto?, que enfermedad presente cardiovascular aterosclerótica, la gente que tiene LDL, que serían dislipidemias familiares sobre 190, inmediatamente debían entrar al tratamiento con estatinas de altas dosis. Los diabéticos inmediatamente, por el hecho de ser diabéticos, deberían iniciar el tratamiento con estatinas de acción moderada, y los grupos que eran estimados de riesgo sobre 7.5 con el marcador de riesgo también debían utilizar estatinas en dosis moderadas. Y estos serían, ¿no es cierto?, estas serían el grupo de estatinas de alta intensidad, atorbas y rosuvastatina en dosis altas, contra el grupo moderado en general de estatinas. Pero para esta época no se planteaba ningún objetivo. Entonces el objetivo era simplemente, tengo un diagnóstico de las cuatro patologías y estos inmediatamente deberían recibir tratamiento estatínico, y no importaba la meta de control del factor LDL. En el 14, las guías NICE, las guías inglesas,
Critican a las guías americanas porque estas no enfocan el criterio de los factores de riesgo de enfermedad nefrótica crónica, y plantea que entonces ellos son los que primeros que exponen y dicen, por ejemplo, pacientes con enfermedad renal crónica deberían también ser tratados en forma agresiva como los grupos anteriores. En el 2016, las guías europeas, como ven, son escuelas y escuelas. Esta es la escuela europea, ¿no es cierto?, utiliza otro, como veíamos en la charla anterior, otra cartilla de riesgo, y ellos utilizan su riesgo de score para poblaciones, ¿no es cierto? Ellos estratifican por poblaciones de alto riesgo cardiovascular con poblaciones de bajo riesgo cardiovascular. Y en estos igual clasifican en leve, moderado, alto y severo, como veíamos previamente. Y ven que los indicadores eran -1, 5, 2, dependiendo del riesgo para el tipo de score. Y plantean igual que las metas del tratamiento, dependiendo de la clasificación que tengo, van a ser diferentes. Si tengo un paciente que tiene una enfermedad presente, más que todo si tengo 2 o 1 presente con factores de riesgos previos o historia previa, estas metas deberían ser del LDL. Se plantea por primera vez de aquí, la meta debería ser, el LDL debería estar menos de 70. La gente que tiene alto riesgo de enfermedad cardiovascular deberían estar con metas de LDL menos de 100, y los grupos moderados y bajos plantean que deberían estar las LDLs menos de 115. Entonces se tipifica ya el riesgo y dependiendo del riesgo se plantea la meta de tratamiento. En el 2017, la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos critican las tablas en cuanto al riesgo y dicen que cada una son diferentes. Ellos utilizan, ¿no es cierto?, el riesgo de Framingham global que utilizarían para población adulta, pero dicen que esta no funcionaría tan igual como el grupo de Mesa, o la de tipo del grupo del score de Reynolds debería ser utilizado mejor para sensibilidad para mujeres, y quizás las anteriores no sirven para diabéticos y debería utilizarse como el Reino Unido el score del UKPDS. Entonces, como ven, diferentes tablas, diferentes criterios en relación a la estratificación de riesgo. Entonces, y en este grupo, entonces, ¿qué es lo que plantean? Se plantea que son de extremo riesgo. Aquí se plantea un nuevo criterio. Por primera vez se plantea ya no es solo bajo riesgo, moderado riesgo, alto riesgo y muy alto riesgo, sino incluso de extremo riesgo, los llaman la Asociación de Endocrinólogos Clínicos, a este grupo de pacientes que tienen patología activa. Y a los de alto riesgo son los que tenían con el indicador de -20, 10 o 0 que ya veíamos previamente. Y se plantea igual aquí en los endocrinólogos clínicos, por primera vez parece como guía, el grupo que tiene alto riesgo debería tener ya no metas de LDL menos de 70, sino que incluso debería tener metas menores de 55 para el tratamiento. Mientras que los grupos de bajo riesgo podrían estar entre 100 y 130 como meta. En el 2018, en el 19, ¿no es cierto?, la Asociación Americana del Corazón, la de la Academia Americana del Corazón de los Estados Unidos, lanza 2 artículos que son, ¿no es cierto?, el análisis de la prevención primaria y secundaria de enfermedad cardiovascular. Y utilizan, ¿no es cierto?, la misma escala que utilizaron en los años anteriores con los mismos criterios de manejo. Y entonces aquí clasifica y plantea la siguiente en el 2018. Si yo tengo una prevención primaria, lo que me interesa es que todo individuo que tiene sobre 190 debería inmediatamente entrar al tratamiento estatínico, incluso con estatinas de alta intensidad. Todos los pacientes diabéticos, por el hecho de ser diabéticos per se, deberían entrar inmediatamente a riesgo. Entonces, por tanto, no necesito ningún criterio de riesgo para su tratamiento. Si no están estos grupos, entonces veo qué edad tiene mi paciente, y dependiendo de la edad, como decía en la charla anterior, la gran mayoría de estudios se han hecho para poblaciones sobre 40 años. Y en esta población de 40 años, si yo tengo una LDL entre 70 y 190, voy a estratificar mi riesgo de riesgo bajo, de riesgo, aquí lo llaman borderline, intermedio, que era lo que llamaban los otros, de moderado. Entonces te clasifica, subdivide estos 2 grupos, intermedio y el grupo de alto riesgo, dependiendo del score que tenga. Y dependiendo de eso, en igual forma,
plantea el factor que voy a utilizar y cuáles son los criterios que tengo para intensificar mi tratamiento estatínico o medicamentoso inmediato. Y vemos que la población de riesgo intermedio, cuando tiene otros factores sumados a este riesgo intermedio, como son, ¿no es cierto?, factores de presencia de marcadores tanto de laboratorio como de gabinete de riesgos cardiovasculares, sumarían o potencializan el riesgo, y estos dos grupos deberían inmediatamente también entrar en tratamiento estatínico en este caso. Pero ¿qué dice en el 2000? Entonces, en el 2018, decíamos, entonces, eso era para prevención primaria. Cambio, para prevención secundaria sabemos entonces que inmediatamente todos los pacientes que tienen eventos ateroscleróticos cardiovasculares inmediatamente entran a tratamiento, no necesitan ningún factor de riesgo, o si tengo uno solo de estos más estos otros factores de riesgo que potencializan, inmediatamente deben ser tratados, sin ninguna clasificación previa. Y entonces lanzan esta tabla en la cual plantean que, ¿no es cierto?, que los pacientes que tienen enfermedad aterosclerótica cardiovascular entran a un manejo de factores de riesgo y de estilo de vida como debería ser, y plantean, este tiene un riesgo muy alto o no tiene un riesgo muy alto. Si tiene un riesgo muy alto, inmediatamente debe entrar a una terapia estatínica intensiva con dosis altas de estatinas, como decíamos en el caso de atorvas y rosuvastatina. Si este paciente, ¿cuál va a ser la meta en este caso de aquí? Por lo menos va a ser 70. Si este paciente no alcanza metas con dosis máximas de estatinas y están sus LDLs sobre 70, tengo la factibilidad de adicionar un producto no estatínico. Y aquí aparece, ¿no es cierto?, la utilización de la ezetimiba, que durante muchos años previos a esto se la satanizó, ¿no?, o se le bagatelizó su efecto. Y recuérdense que después del estudio que hicieron con ezetimiba, se demostró que pacientes controlados del LDL, incluso con valores menos de 70, se beneficiaban con el uso de estatinas, principalmente también el grupo de los diabéticos. Entonces, si mi paciente no logra metas de 70, yo adiciono una ezetimiba para el tratamiento. Pero si incluso no bajo de 70, tengo la capacidad de adicionar una nueva droga que, ¿no es cierto?, que es una droga que actúa en los receptores del LDL, que son las PCSK9, de acuerdo a los estudios como el estudio de Fournier, que demostraban que estando en control adecuado, estos pacientes, la adición de este producto después de ezetimiba, sí o no, mejoraba las metas que se planteaban, incluso con metas hacia 55. Entonces, pero si mi paciente no tenía alto riesgo, entonces tengo la factibilidad de ir haciendo progresivamente el escalonamiento que necesito. ¿Qué dicen las guías europeas en el 2019? Estas guías nacen un año después de las guías americanas. Y en estas guías sigue utilizando en su población el score de riesgo, clasifica en igual forma, pero plantea que hay un sinnúmero de modificadores de riesgo. Entonces, la presencia, ¿no es cierto?, de riesgos sociales, presencia de riesgos metabólicos, cardiovasculares, en general van a potencializar o incrementar el riesgo que tengo de acuerdo al dato que tengo. La presencia de marcadores de laboratorio, marcadores de gabinete que presenten alteraciones tanto en placas como alteraciones tanto en fisiología, son factores que incrementan el riesgo en relación al que había clasificado. Y entonces ahí nacen, ¿no es cierto?, como se planteaba en la charla también anterior, ¿no es cierto?, la determinación del score de calcio coronario, la determinación del pliegue del índice tobillo-brazo, la presencia del pulso, la presencia de placas, van a incrementar los riesgos que necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que plantean ellos? Entonces, plantean, ¿no es cierto?, es que las personas que tienen muy alto riesgo, la meta va a ser 55. Esto es la escuela europea. Los que tienen alto riesgo, la meta de LDL debe estar menos de 70. Los que tienen moderado riesgo deben estar menos de 100 y los de bajo riesgo incluso deben estar bajo de 116 de LDL. Entonces, esto es importante recordar que esto es casi imposible que se pueda manejar solamente con control de estilos de vida o factores, mejorando factores ambientales.
Entonces quiere decir que estas poblaciones obligatoriamente tendrán que estar en tratamiento medicamentoso. Y esto es igual como en la tabla que se presentaba hace un rato de hipertensión, es la tabla europea. Yo le he hecho una adaptación para simpleza nada más. Entonces aquí para mí, entonces, ¿qué es lo que digo yo? Si el paciente tiene un riesgo bajo y tiene una LDL que está a menos de 190, este paciente aparentemente no necesita tratamiento medicamentoso. Pero si su LDL está sobre 190 a pesar del riesgo bajo, tiene que inmediatamente entrar al tratamiento medicamentoso. Si el paciente está en riesgo moderado y su valor está menos de 160, yo voy a validar el efecto de uso o no de medicación. Si estoy en riesgo alto, sobre 100, y la meta será, aquí tengo que estar siempre bajo de 70. Entonces, ¿por qué? Porque las metas en cada uno de estos grupos serían las siguientes. Si yo tengo un riesgo leve, mi LDL no debe pasar de 116. Si tengo un riesgo moderado, mi LDL no debería estar sobre 100. Si tengo un riesgo alto, no debería estar sobre 70. Y si no tengo un riesgo muy alto, debería estar menos de 55. Y es aquí cuando yo tengo que romper la inercia del tratamiento, porque yo tengo que pelear contra metas de control. Entonces mi meta va a ser llegar a 70. Mientras yo no llegue a 70, quiere decir que mi tratamiento es totalmente inadecuado. Entonces, como veíamos, los pacientes de alto, muy alto riesgo no necesitan hacer ningún criterio de riesgo para entrar a un tratamiento intensivo y con metas, como veíamos, de 70 a 55. Entonces, estos pacientes en prevención secundaria, independientemente del LDL que tenga, deben estar en tratamiento con metas inferiores a 70 y cercanas a 55, independiente del nivel de LDL colesterol que tengan. Entonces, ¿qué es lo que se plantea? Entonces, ¿no es cierto? Se plantean aquí, la Escuela Europea plantea, dice, otra de las metas importantes debería ser el uso del no HDL. Y el no HDL debe ser un 30 miligramos sobre la meta de LDL. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vemos? Veíamos, ¿no es cierto? Las estatinas son las drogas que más utilizamos en general para el tratamiento, como ven, como estrategia primaria de tratamiento de la dislipidemia. ¿Por qué? Porque se ha demostrado, ¿no es cierto? Por cada baja de 1 milimol de LDL, que sería más o menos 38.5 miligramos, yo tengo una baja de todos estos eventos, solamente con el tratamiento estatínico. Entonces, ¿qué aparecen para las guías 18 y el 19 que ya la integra la Escuela Europea? Para mala suerte de los americanos, en el rato que se estaban publicando las guías en 18 empiezan a aparecer los estudios sobre los inhibidores de la absorción del colesterol y el estudio IMPROVE IT. Y en el estudio IMPROVE IT, como veíamos hace un rato, es la utilización de ezetimiba que se dieron a pacientes que estaban controladas su LDL para ver cuánto bajaba. Y es por primera vez que se logra bajas de riesgos cardiovasculares con bajas de LDL de 70 llegando a 55. Simultáneamente aparece, ¿no es cierto?, otro estudio que es el estudio Fournier, que es el que utiliza un inhibidor de la proteína PCSK9, que este es importante de recordar, esta es una proteína que reduce la expresión del receptor LDL. Recuerden que el receptor LDL es el receptor que está pegado, ¿no es cierto?, en el hígado y que es el que permite la adhesión de la LDL a través de la ApoB o de la ApoE. Y este receptor de LDL es la única forma por la cual puede reciclar todas las APO que tenemos en circulación. Entonces, si esta enzima reduce el LDL, yo tengo la incapacidad de adhesión de la LDL y por tanto mis niveles plasmáticos aumentan. Entonces, al encontrar esta droga, ¿no es cierto?, que es un anticuerpo que bloquea esta proteína, logramos una sobreproducción de receptores de LDL, que es lo que facilita la captación mayor
de la LDL que está circulando. Simultáneamente también aparece otro estudio, que es el estudio, el REDUCE-IT, que utiliza, ¿no es cierto?, omega 3, pero específicamente un omega 3 purificado, específicamente EPA, no DHA. Porque acuérdense que cada vez que se utiliza omega 3, casi siempre tenemos la combinación de los dos omegas, que es el doxahexanoico y el hexosapentanoico. Y se ha visto entonces que aparentemente el DHA sirve más para el sistema nervioso central y el EPA tiene más impacto cardiovascular. Entonces se vio que en población de alto riesgo, con LDLs normales, la adición de 4 miligramos de esta EPA purificada permitió, que es el icosapentiletil, permitió una disminución de los riesgos cardiovasculares. Entonces, la primera vez que aparece, entonces, y es por eso que está en este momento aprobada para utilización como fármaco de adhesión a la terapia estatínica. ¿Qué tenemos en el 2021? En el 2021 tenemos ahora las guías canadienses. Y los canadienses utilizan los mismos criterios de screening. Ellos utilizan, en cambio, como factor de riesgo, el riesgo de Framingham, que es lo que está validado para su población. No utilizan los otros factores. Clasifican de acuerdo al riesgo de Framingham igual, en bajo riesgo, en riesgo intermedio con LDLs menos de 35 y en riesgo alto. Entonces, los de bajo riesgo inmediatamente, en teoría, no deberían recibir tratamiento estatínico, con excepción de lo que veíamos, LDL sobre 190, que serían hiperlipidemias familiares o factores de riesgo sumados que potencialicen el riesgo cardiovascular. Para los pacientes de riesgo intermedio, ellos plantean que sobre 135 es un paciente que tenga estos riesgos, debe entrar a terapia insulínicas con metas iguales de 80. Y ellos lo que plantean, ¿no es cierto?, es que la meta de indicación estatínica, como decíamos, en riesgo bajo está sobre 190. La mayoría de diabéticos que estarían en riesgo moderado deberían entrar en tratamiento. La mayoría de pacientes con enfermedades crónicas, es una cosa interesante, es que muchos de los colegas nefrópatas suspenden las estatinas a sus pacientes. Uno de los puntos importantes de recordar es que todo paciente que estaba en tratamiento estatínico, a pesar de que entre a diálisis, debe continuar con su tratamiento estatínico. Lo que no se debe hacer es iniciar el tratamiento estatínico en un paciente dialítico que no utilizaba medicación previa. Pero no tiene por qué suspenderse la medicación incluso con las diálisis. Y todos los pacientes que tienen enfermedad aterosclerótica activa seguro tienen que entrar al tratamiento inmediato. ¿Qué es lo que plantean entonces ellos? ¿No es cierto? Si es que es prevención secundaria, yo debería inmediatamente entrar con una meta, ¿no es cierto?, menos de 90. Si no alcancé la meta menos de 90, voy a considerar la utilización de ezetimiba y después la utilización del inhibidor de la PCSK9. En igual forma que es lo que plantearía acá. Entonces, ¿qué querría decir? Entonces, simplemente para ir terminando, lo que aquí simplemente es integrar diferentes los factores de riesgo, cómo utilizan cada una de las escuelas, diferentes estudios y cada una de las guías que utilizaron. Entonces, no es el uno es igual a otro, son sinónimas, sí que utilizan, pero son diferentes los rangos que utilizan para su clasificación. Y en igual forma, lo que veíamos es que la mayoría de estos utilizan, a excepción de la escuela europea, ellos plantean en el muy alto y a irse abajo de 55, la escuela canadiense en igual forma, la americana plantea menos de 90. Pero ¿qué quiere decir? Todo paciente que tenga riesgos muy altos debe tener LDLs menos de 70. Mientras no hagamos eso, quiere decir que el tratamiento que estamos haciendo es totalmente inadecuado. Y todo paciente con riesgo alto, lo mínimo que debe tener es valores de LDL menos de 100. Entonces, con esto simplemente lo que quería era por en función del tiempo, es dar una visión de cómo han variado las guías, cómo han variado los criterios de riesgo, pero cada vez estamos ya más claros en que en este momento ya no necesitamos más estudios que nos demuestren que tenemos que actuar. Muchas gracias.